Pues buenas noches, pues nuevamente vamos a iniciar nuestra clase de hoy en un curso que nos llevará algunas semanas relacionados con lo que es la oración. Es un tema fascinante e importante porque después de haber escuchado las opiniones de todos ustedes en qué concepto tienen de la oración, todas muy interesantes y muy buenas, y es importante pues saber cada quien qué opina respecto a esto. Bien, ahora pues vamos a ver qué nos dice la Kabbalah con respecto a la oración. Fíjense muy bien. Dice que la oración es como una escalera de Jacob, una escalera de Jacob. Porque, ¿qué es la escalera de Jacob? Si recuerdan ese pasaje bíblico que está por allí en Génesis, entonces vemos que nos habla de que veía que subían y bajaban ángeles, pero esos ángeles son los que llevan el mensaje hacia arriba y hacia abajo. Tiene varios significados la escalera de Jacob, pero vamos a decir, ese es uno de ellos. Y bueno, ¿qué nos dice la oración? En el lenguaje de la Kabbalah nos dice que es una escalera pues, de Jacob que conecta el mundo superior, el mundo espiritual, con el mundo físico. Al principio, pues la mayoría de la gente nos sorprendemos de descubrir el significado del papel que tiene la oración en el texto bíblico. La oración o meditación normalmente se usa ¿para qué? Para implorar ayuda del Creador, para sostenernos en el Eterno cuando nos encontramos en problemas, o para expresar nuestra gratitud, como decía Pili, nuestro agradecimiento cuando el Eterno responde y satisface nuestras necesidades. Pero desde el punto de vista cabalístico, sin embargo, el concepto de la oración, como lo expresa el texto bíblico, toma el papel completamente diferente e incluso, pues, a lo mejor, bueno, casi opuesto. En vez de concentrarse en el significado llano de las oraciones, el cabalista habita en el ámbito de la fuerza divina y cuando recitamos las palabras dirige su mente a la fuerza de la luz que gobierna y motiva a toda fuerza viviente. Entonces, aquí hay algo que mencionaba Gris. Bueno, ¿qué es la Kavaná y las Kavanot? Es decir, la Kavaná quiere decir la intención con la que nosotros hacemos una oración. Porque una oración dicha así, sin ninguna intención específica, pues es definitivamente una oración que no tiene la fuerza para llegar a su destino. Cuando hablamos de la escalera de Jacob, estamos hablando que nosotros nos encontramos en Malhut, y lo que queremos es que nuestra oración aquí suba al mundo espiritual, y entonces subimos a Malhut por todos los escalones del árbol de la vida hasta llegar a lo más alto, que es la presencia divina. Esa es la escalera de Jacob. Pero para que esta oración suba, pues debe de llevar una intención. La Kavaná y las Kavanot. Kavaná es la intención y las Kavanot son las intenciones. Esas las vamos a ver más adelante. Entonces, la Kavaná es la meditación, es decir, acompaña las palabras de oración. Porque las palabras en sí mismas se consideran como secundarias y sin importancia. Dice que el cabalista considera las palabras como el cuerpo o canal para la fase más importante de las Kavanot, que se puede comparar como el alma de oración. Entonces, la oración sería
la tefilá, es decir, el texto de la oración, mientras que la intención es el alma. ¿Qué es un cuerpo sin alma? Es muerto, es un muerto, es un cadáver en la parte física del ser humano. Pero entonces, una oración que no lleva su alma es una oración que no va a ningún lado. Se necesita que ambas cosas estén juntas para... Hay una simbiosis. Es decir, que es una oración sin kavaná es como un cuerpo sin alma. La palabra kavaná viene de la palabra kibuné, que quiere decir dirección. Es decir, la dirección hacia dónde va nuestra oración, lo que indica que la mente debe tomar una dirección al recitar las oraciones. Que la oración que se conoce como la tefilá, cuya raíz significa trivial o secundario. Entonces la tefilá es trivial o es secundario. Lo más importante es el alma, la kavaná, que es la que va a llevar a su destino la oración. Ahora, nos dice el texto bíblico, digo, nos dice bueno, sí, el texto bíblico, pero nos dice en los Salmos, creo que es el Salmo 145, dice, cercano está el Eterno a todos los que le invocan. Y la respuesta es, a todos los que le invocan en verdad. Emet. El Zohar pregunta, ¿alguien podría invocar con falsedad? El mismo Zohar nos dice, el rabino Abba nos dice, el que invoca, o sea, el que ora, y no sabe a quién invoca, entonces necesitamos que para invocar, para buscar al Creador, es buscarlo de verdad. Entonces, ¿qué significa verdad o emet? La respuesta es el sello y la conexión de la fuerza de la luz. Así la verdad encarna en la fuerza de luz del Eterno. La verdad no es relativa ni depende de qué opinión más o menos tiene peso. La verdad es absoluta. Es tan solo el aspecto de nuestro código moral que demanda que siempre digamos la verdad. Entonces, por eso dice en los 10, las 10 palabras, o sea, Sadá de Berot dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto significa que cuando uno miente, es separado de la fuerza de la luz. Entonces, no hay una manera de dirigirnos alrededor, sino es a través de la fuerza de la verdad. Así que esa verdad o esa una idea, emoción o actividad consciente que contiene la realidad fundamental de la fuerza de la luz. Es invocarlo, en verdad se refiere a nuestra capacidad de trascender el ámbito racional ilusorio de existencia y conectarse con el Ein Sof, con el infinito. Fíjense, aquí les voy a compartir unos textos mínimos, tres párrafos mínimos del rabino Phillips Berg de bendita memoria, y dice, así el símbolo de la escalera de Jacob representa y sugiere a la oración como una escalera mediante la cual la humanidad puede vincular las esferas celestiales y la terrenal, con los ángeles como intermediarios que llevan mensaje uno a otro. Por desgracia, nos dice el Zohar, la mayoría de la gente ora en su casa de adoración, sale vacía. Ellos recitan sus oraciones en un estado de conciencia rubótica, carente de cualquier meditación consciente o cabana. Entonces la verdad está ausente a pesar de la recitación de todas y cada una de las palabras de la oración. Es decir, la verdad no está presente en una oración así, nada más decirla por decir. Y volvemos al término de kavaná. Y dice, la oración se debe ofrecer con una kavaná adecuada sobre las palabras que se pronuncian en presencia del Eterno. En el Zohar dice,
el rabino Eliezer dijo, es el hijo de Shimon Bar Yochai, quien hace su oración una tarea fija, su oración no es oración. El rabino Shimon ben Nataniel dijo, cuando ores, haz que tu oración no sea una forma fija. Una persona que acaba de regresar de un viaje y conscientemente es incapaz de concentrarse, o sea, Kabbalah, adecuadamente no debe orar sino hasta 3 días después. Dice, lo que parece surgir, de los anteriores pasajes talmúdicos es que la palabra por sí, en sí misma, no cumple el propósito esencial de la oración. Sin la meditación adecuada para su oración particular, las palabras de la oración no cumplen su objetivo. Y ya concluyo con estos 3 párrafos. Dice, la oración es cualquier cosa, menos un instrumento robótico para aliviar los corazones de los tristes y la conciencia de quienes obran mal. Nuestras propias vidas y nuestro entorno dependen de ese tan poderoso instrumento para lograr el control de nuestro destino. Un medio ambiente hostil, el cosmos amenazante, los enemigos naturales de nuestro cuerpo físico, el proceso degenerativo de envejecimiento, todo esto representa pruebas y tribulaciones de cada uno de nosotros que enfrenta día a día. La vida, como una experiencia de la humanidad, ofrece un cuadro de caos y sufrimiento desde el primer día en que el aliento vital penetra en nuestro sistema físico. Para muchos, esta lucha puede comenzar en el vientre materno. No importa cuándo empiece, lo común es ver caos y desgracia. Y mañana más de lo mismo, como un disco rayado. De alguna manera, a pesar de nuestra reverencia y de nuestra creencia de la oración, nada ha cambiado realmente. Así pues, no debe sorprenderles que la mayoría de los habitantes de la Tierra ya no incluyan a la oración como parte de sus actividades diarias. El ritual de la oración, honrado por el tiempo, no ha conservado su mágico encanto en la mayoría de las religiones. Y sin embargo, la oración con Kabbalah, con intención, como se debe practicar en la Kabbalah, a pesar de su incapacidad para comprender sus significados, sobre todo cuando leemos en hebreo, o cuando esto, a pesar incluso de la incapacidad de leer palabras, para la mayoría de sus adherentes, la exploración visual ha sido más que suficiente para experimentar el efecto de la oración. Sin duda, el ingrediente adicional de la Kabbalah cambió la actitud de la obediencia robótica en la conexión por la fuerza de la luz. Es decir, cuando nosotros oramos con los textos en hebreo que de repente no los entendemos, es suficiente, pero también es importante, es la intención. La oración pertenece al Espíritu y está conectada a Él. Profundos misterios lo rodean porque la humanidad no sabe que la oración de la persona se divide y penetra los espacios etéreos y el firmamento hace aberturas y asciende a lo alto. Muy interesante este ensayo de un libro que está muy bonito, que se llama Milagros y Misterios de la Oración. Se los recomiendo, si pueden llegar el texto a sus manos. Bueno, esto lo quise sacar porque más adelante seguramente algunos otros párrafos de por ahí les voy a compartir. Entonces, regresemos al tema. ¿Qué es la oración? ¿Desde cuándo se inventó o se instituyó la oración? ¿No se han preguntado eso? Fíjense que, pues, sí, pero decir, so far, tan lejos, no nos responde absolutamente nada. Fíjense muy bien. En la época del primero y el segundo templo, no había oración. ¿Por qué no había oración?
Pues porque el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, hacía sus conexiones directamente con el Creador y resolvía cualquier problema o cualquier situación que se presentaba en el pueblo. En la humanidad misma, en todo el mundo, en esos tiempos no había ni divorcios, ni demandas, ni quejas, ni pleitos, ni abusos, ni nada. Y si había alguna cosa, se iba con el sumo sacerdote, que es el que hacía la petición directa y bueno, tan se arreglaba, ¿sí? En el caso de Moshe Rabbeinu, pues él tenía contacto directamente con el Creador, pero para poder tener un acercamiento tenía que, una persona común y corriente, tenía que encontrar el contacto con el Cohen Gadol para que él a su vez intercediera y se resolviera la problemática de esta persona. Pero no había oraciones. ¿Por qué no había oraciones? Pues porque había un contacto directo con el Creador, o por lo menos había un gestor. Entonces, el templo tenía la función del Mishkan, el templo tenía la función de tener ese acercamiento y conexión desde el mundo físico directamente al mundo espiritual. Es decir, desde Malhut hasta, o sea, desde Asia hasta Atzilut. Es decir, había una conexión directa. Entonces, llegó un momento en que se destruyeron los templos. El primer templo, el de Salomón, Shelmó, y el segundo templo, el segundo templo de Ezra. Esos dos templos fueron destruidos. ¿Pero por qué fueron destruidos? Pues van a decir, bueno, históricamente hubo problemas en su tiempo con ciertas culturas que vinieron y destruyeron el templo. Esa es la parte física. Con la destrucción del templo hubo una fractura, aquí, una fractura entre el mundo físico, marcado por una línea roja, y una desconexión con el mundo espiritual. Esa fractura es decir, un cortocircuito muy grande en el que se perdió la conexión directamente por el Creador. Por eso después de la destrucción de los templos o del templo, los ancianos, los sabios, los profetas, los mecubalín, los cabalistas, crearon la oración para tratar de tener una conexión con el mundo espiritual. Pero debido a esas fracturas, hubo un divorcio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, aquí podemos hacer el símil, vamos a decir la metáfora, entre un esposo y una esposa que se divorcian. Porque hubo algo fuerte, algo muy importante que causó esa ruptura. Entonces, el hombre y la mujer, sin uno, sin el otro, están incompletos y no pueden vivir. Así, el hombre y la mujer, o sea, el masculino y femenino, que en este momento que es entre el esposo y la esposa, entre Dios y su pueblo, entre el ser humano, hubo un gran divorcio. Y ese divorcio se trata de restablecer a través de la oración. Entonces, la oración es un intento por conectar con el Creador y reconciliarnos con Él, reconciliarnos con el mundo espiritual. Esa es la razón de la oración. ¿Por qué? Porque al romperse, al haber este rompimiento entre el mundo espiritual y el mundo físico, las bendiciones que vienen del mundo espiritual divina dejaron de fluir. Y entonces, ¿qué quedó aquí abajo? Puro caos.
Y es el caos que diario a diario nosotros andamos sorteando, dificultades para todo, dificultades de dinero, dificultades de trabajo, dificultades de armonía, falta de reconocimiento de los hijos, dificultades en armonía en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pleitos, divorcios, todo eso es lo que provocó esa ruptura entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y ese intento de reconciliarnos con el Creador, ese es el propósito de la oración. Al destruirse el templo viene... ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que hizo que se destruyera el templo o ese divorcio? De una emoción que se llama Sinam, que quiere decir el odio gratuito. ¿Qué es el odio gratuito? Es una emoción que la serpiente le inyectó a Javá en el jardín del Edén. Esa emoción quiere decir, el odio gratuito viene porque yo quiero tener más que tú y quiero ser más que tú. Es decir, o sea, tú y yo tenemos lo mismo. Tú lo tienes todo, yo lo tengo todo, pero a mí no me gusta que tú lo tengas y yo quiero tener más o ser más. Esa es la emoción que la serpiente le inyectó a Javá en el jardín del Edén. Es decir, no estar de acuerdo con lo que se tiene. Entonces, cuando dicen, pues yo quiero que tú no tengas y yo sí tenga, o ¿por qué tienes tú más que yo? ¿O por qué eres más que yo? Eso es estar en contra de la contabilidad del Creador, del Santo bendito es Él. Es el que sabe cómo lleva esas cosas. Pero esa emoción tan grande que llevamos todos los seres humanos de mayor o menor grado, pues la llevamos en el ADN espiritual. El deseo de tener y o ser más que el otro generó la fractura en ambos mundos, donde se separan los flujos de bendiciones. Es decir, en esa emoción viene la envidia, viene el odio, viene el resentimiento, viene muchísimas cosas, que es lo que provocó esa fractura. Es decir, se destruyó la conexión y hubo ese divorcio. Y ese divorcio es lo que provocó que esta conexión ya no esté presente. Y desde ese momento se instituyó la oración. Entonces, se rompió un hilo continuo que había entre el mundo espiritual hasta llegar al mundo físico. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Que ese nudo se restablezca. Hoy precisamente estábamos en un trabajo de electricidad aquí en la casa y estaba trozado unos cables, pero no había electricidad en la otra parte, mientras que en una parte sí. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Un nudo eléctrico para poder restablecer esa conexión, y aún así hubo cortocircuito. Pero bueno, se restableció y ya está el flujo de la luz para las partes que si queríamos iluminar. Bueno, en ese símil también nosotros tenemos que hacer un nudo espiritual, ¿sí? Ese nudo espiritual lo tenemos que hacer para ejercer la reparación. Entonces, tratar de encontrar una reconciliación. Y entonces, ¿qué hace la mayoría de las personas o qué hacemos cuando hacemos la oración? Vienen una serie de peticiones. Vuelvo al símil del divorcio entre hombre y mujer. Imagínate que alguna de las partes va a decir, oye, pues yo quisiera que nos reconciliáramos y mira que esto, que aquello y que el otro. Esa es una manera de solicitar, pero ¿qué hacemos en la oración? Pedir. A ver, para reconciliar, tú le pides, oye, pues quiero que nos reconciliemos, pero dame esto y dame aquello y dame el otro y dame aquello. Bueno, no puede haber una reconciliación sino más para pedir. Tiene que haber algo que emocione, que entusiasme
la reconciliación, pero no es pidiendo, ¿o sí? ¿Y qué hacemos todo en la oración? Pedir, 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 pedir. Entonces, pues, desde allí ya empezamos mal. Es decir, la oración es para pedir. La oración es para reconectar con el Creador. Queremos hacer ese nudo, pero no pidiendo. Nos va a decir, bueno, ¿cómo puedes haber reconciliación entre los dos? Si entre ambos están pidiendo, oye, si no estamos para vernos y para aquí es a pedir, pues en lugar de acomodar las cosas, pues las ponemos peor, ¿verdad? Bueno, en ese símil de dame, dame, por eso la oración no funciona muchas veces, porque es una serie de peticiones que a veces no funciona la oración. Lo que primero tenemos que hacer es generar una emoción que haga vibrar el mundo espiritual, que haga vibrar el mundo espiritual para que haya ganas de conectar con el mundo físico. ¿Sí? Ahora, la destrucción del templo, que en ese momento se perdió, es el templo físico, aunque el templo espiritual ahí está, pero está desconectado. Hacedme un templo y habitaré en ellos. Es decir, el templo nuestro tenemos que reconstruirlo para poder hacer que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, habite dentro de nosotros y entonces nosotros hacer una reparación para que Él tenga ganas de venir hacia acá y que ese divorcio quede anulado y que nosotros podamos tener esa reconciliación y esa reparación. Entonces, para emocionar al mundo espiritual, para que provoque una atención al orador, es decir, al que está orando, y que diga, caray, aquí me están hablando, y que haya esa posibilidad, es decir, que no solamente sean palabras, sino la emoción que haga vibrar a la parte espiritual, es decir, lo que mencionábamos hace un momento, la cábana y las cabanot, es la intención. Una oración sin intención y sin emoción no llega a su final. Vamos de menos a más. Seguimos. Pero ahora, ¿cómo hacemos vibrar ese mundo espiritual después de la ruptura? Bueno, aquí se requiere un conocimiento de cómo funciona y cómo reacciona el mundo espiritual, ya que de otra manera, pues no hay manera de conectar. Es decir, necesitamos ver cómo funciona el mundo espiritual. ¿Y cómo sabemos cómo funciona el mundo espiritual? Precisamente, mediante los estudios cabalísticos, estamos aprendiendo cómo funciona el mundo espiritual para nosotros actuar en consecuencia y poder hacer esa conexión. Bueno, lo que primero necesitamos es, para generar esa emoción necesitamos el cuerpo de la oración. ¿Cuál es el cuerpo de la oración? Es la tefilá. Por ejemplo, decimos, voy a orar la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, ahí ya tenemos el texto, la tefilá. Y luego, ¿por qué voy a decir la Shema? No más porque en la noche o en la mañana, para que no quedarme sin orar, pero sin una verdadera intención, entonces no estamos logrando el objetivo. Entonces necesitamos el cuerpo y lo otro que es la intención. Es decir, el cuerpo y el alma. El cuerpo es la tefilá, es decir, el texto escrito, y el alma, que se llama la kavaná o la intención. Es decir, esta emoción es como se dice comúnmente, hay que poner el alma. Y en la oración está hasta jugarse la vida, dicen los Mekubalim. Dicen los sabios que el que verdaderamente entra en este proceso no sabe si regresará vivo. Es decir,
para llegar a una oración realmente muy efectiva, pues estamos subiendo en la escalera de Jacob hacia estar en frente del Creador. Y hay que jugarse el alma, porque ya estando frente al Creador, ya no sabes si vas a regresar o no, porque el alma dispone, Dios dispone del alma, como el alma es nuestra, no es nuestra, si no es del Creador, pues por eso tenemos que jugarlo, porque si la meditación, la oración llega muy alto, pues nos la vamos a jugar. Pero entonces tenemos que saber que este proceso, cómo subir y cómo vas a bajar para regresar vivito. Bueno, si vamos a poner el alma, pues reflexionamos que ella no es nuestra, como dijimos, sino que es esencia divina. Entonces Dios se reconcilia con Él mismo, es decir, el alma, nosotros no somos pedacitos del alma de Dios, ni mucho menos, porque Dios no se fragmenta, ni tiene esa definición, pero es una creación de Él, y esta, como es una creación de Él, y la cual tenemos nosotros prestada, entonces Dios se reconcilia consigo mismo. Entonces, hay que encontrarlo dentro de uno mismo, pero se encuentra envuelto en un ego. El alma está en un ego. El alma está como, vamos a decir, como una cebolla que tiene distintas capas y en el centro está el alma y todas esas capas son las capas o los caparazones de oscuridad. Es decir, todos los aspectos, o que le llaman el alter ego, todo el ego que está envuelto en las clipot. Es decir, en lugar de estar en el árbol de la vida, están en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esa esencia interior nuestra busca desesperadamente una conexión con la esencia exterior, pero no lo puede dejar porque hay una caparazón que le impide tener una conexión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es quitar todas esas capas de oscuridad. Como lo hemos estudiado en otras clases, la metáfora de la nuez, que lo que se quiere es la nuez en sí, no la cáscara, pero para encontrar la nuez necesitamos romper la cáscara, es decir, necesitamos quitar esas clipot. ¿Y qué son esas clipot? Esas clipot son nuestras malas midot, el alter ego, que son el deseo, como dijimos, de querer ser, tener más que el otro, de la ira, del deseo de honores, de la envidia y todas aquellas malas midot que lo que hacen es tapar la luz interior del alma y el alma interior no brilla y entonces no encuentra la luz exterior. Entonces necesitamos a fuerzas una gran voluntad para romper esos bloqueos o caparazones y necesitamos hacer un trabajo muy importante dentro de nosotros. Entonces, se requiere hacer teshuvá. El aspecto de la teshuvá lo hemos estado tocando en distintas clases, pero en la próxima semana vamos a hablar en profundidad qué es la teshuvá con más claridad para que nos quede bien despejado el concepto de la teshuvá, que no es simplemente un arrepentimiento, sino es algo mucho más profundo. Y lo vamos a ver desde el punto de vista cabalístico. Bueno, entonces, lo que queremos es, primero, para romper esos caparazones, necesitamos voluntariamente quitar esos bloqueos o romper esos caparazones
porque, como dijimos, la oración sin el ingrediente se llama cuerpo sin alma. Dice, el Talmud nos dice que si puedes orientar tu corazón, ve, y si no, abstente de rezar. Bueno. Para hacer ese nudo del cual estamos hablando, tenemos que activar y meditar acerca de un tzadik de generaciones anteriores, porque ellos nos van a ayudar en la conexión con ella. Ok. Permítame un segundito. Déjenme reordenar estos conceptos. Entonces, si hay un divorcio, volvemos a la metáfora del esposo y la esposa, y no hay manera de arreglarse, tenemos que hacer, para que este nudo se restablezca, se busca un mediador. Vamos a poner el esposo y la esposa. No se pueden ver, pero a lo mejor ahí entra un buen amigo de ambos, alguien que pues no tenga, vamos a decir, que sea neutral para ambas partes y que ambos pues de alguna manera lo quieran o lo estimen, para que pueda haber vamos a decir, un mediador que pueda lograr ese desacuerdo. Igualmente nosotros necesitamos un mediador que haga su trabajo entre el mundo espiritual y el mundo físico, y que nos ayude a amarrar ese nudo espiritual. Entonces, el tzadik de generaciones anteriores, ese es nuestro mediador. ¿Y cómo logramos conectar con ese tzadik, con ese mediador? Bueno, hay muchos tzadikim, y el día de su aniversario, de su fallecimiento, de su salida de este mundo físico, lo invocamos, que es su Ilulá. Y sabemos que la Ilulá se hace con su vela, se conecta el día de su fallecimiento, pero es el día de acuerdo al calendario hebreo, no es con el calendario gregoriano, sino es con el calendario hebreo, para poder conectar con él. Y mediante sus estudios, mediante sus escritos, sus estudios y los que él meditaba, entonces podemos conectar con él. Y ese día le podemos decir toda la problemática que hay y la conexión que queremos hacer entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Activamos un tzadik, porque sabemos que todos los tzadik están en el mundo físico, en la parte más básica de su alma, que es el nefesh, está flotando en su piedra tumbal. Y lo único que necesita es que nosotros lo activemos. Y cuando nosotros lo activamos, entonces él recurre al Creador y le dice, mira, esta persona me ha activado, me ha despertado de mi letargo y quiere conectar contigo para poder tener una conexión directa contigo. Y entonces ese divorcio se empieza a diluir y empieza a hacerse el nudo espiritual para volver a reconectar de ese hilo roto, ¿sí?
Entonces, ellos están aquí para ayudar a los seres humanos, para nosotros, en momentos de angustia. Y en ese momento de su írula, nosotros podemos activarlo y él va ante el Creador, presenta nuestras peticiones para reconciliarnos. Utilizamos no nuestro mérito, sino el mérito de él, porque él sí tiene mérito. Y nosotros, pues, quizá no lo tenemos. Y hay una gran posibilidad de reconciliarnos. Allí entendemos que entonces hay una comunicación. Entonces, para que el mundo espiritual diga, sí deseo con él, deseo reconectarme con él. Y poder eliminar esas rupturas cósmicas. Que se han provocado, pues no solamente en el plano físico, sino en el plano espiritual. Entonces tomamos y emocionamos al mundo espiritual, pero nos va a decir, bueno, si quieres que nos volvemos a conectar, pues necesita haber algunos cambios entre él, ella y yo para podernos a conectar. Es decir, para reconciliarnos, pues necesitamos hacer cambios verdaderamente para poder llevar otra vez una vida matrimonial, entre comillas, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Así como en la pareja, para que haya reconciliación, pues tiene que haber también transformaciones, porque si seguimos igual, pues vuelve a ocurrir la separación, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en esas reparaciones para que esas malas midot se transformen. Entonces, ¿cuáles son las reparaciones a realizar? Punto número 1. Dice la tzedaká. Es decir, tenemos que ser dadores. Es decir, nosotros le estamos pidiendo al mundo espiritual un chorro de cosas. Que nos venga salud, que nos venga dinero, que nos venga armonía, que nos venga reconocimiento, que nos venga todo queremos pedir. Bueno, pero como bien dicen, un maestro decía, bueno, si tú quieres que el mundo espiritual te dé algo, es lo mismo que tú debes estar dispuesto a dar. ¿Quieres dinero? Tienes que dar dinero. ¿Quieres armonía? ¿Quieres reconocimiento? Tienes que dar reconocimiento. ¿Quieres todo aquello que tú quieres? Tú también lo tienes que dar. Entonces, la tzedaká es el principio para empezar a hacer esa reconciliación, ese cambio de actitud. El otro punto es el estudio de madrugada. El estudio de madrugada es en tener gusto por el medio espiritual, la curiosidad por meternos, así como algunos dicen, bueno, a mí me da gusto que, por ejemplo, Gabriel dice, no, pues ya sabes que yo vi un YouTube así, me pareció muy interesante. Excelente, pues qué bueno. O hay que leer nuestros libros que tenemos o hacernos de literatura del tema que realmente necesitamos saber. Entonces, pero una curiosidad, un estudio en la madrugada es muy importante para poder reconectar con el mundo espiritual. Que haya gusto por ello y curiosidad. No a fuerzas, que no sean sacrificios, sino que sean gusto por hacerlo. También necesitamos meditar los nombres de Dios y los Yehudim de los nombres de Dios para poder conectar con el mundo espiritual. Nos dice que los sacrificios del templo sustituyen a la oración. Digo, la oración sustituye a los sacrificios. ¿Qué se hacía en la época del templo? Literalmente dice que había que
matar un animal, degollar un animal, quemar la sangre y de ahí salía humo blanco y todo eso. Eso no es el mensaje exacto. Para quien dice que alguien hacía sacrificios animales en el templo y que esto y lo otro, eso es incorrecto. Esa es una metáfora para decir que todo ese sacrificio, el degüello del animal, es una gran metáfora para sacrificar todos los aspectos animales de nosotros, como la ira, la envidia, que dejamos el mal de ojo, etcétera, los celos, es raro. Y los sacrificios se dicen en hebreo los korbanot, o korban, que quiere decir acercamiento. Por eso decía que cuando el humo blanco salía, es que es agradable a Dios. Y de esa manera las fisuras en los cortocircuitos que hemos hecho de manera involuntaria se van cerrando. Pero también, por eso dice, la oración sustituye los sacrificios del templo, que cierra las fisuras para los cortocircuitos, no solamente involuntarios, sino los voluntarios. Es decir, esa fuerza tiene el hecho de que nosotros hagamos estas reparaciones. Cuando hacemos todo esto, pues empezamos a recuperar nuestra cualidad de ser humano. Es decir, ya podemos llamarnos hijos de Adán o de la especie adámica, porque sabemos que Adán tenía una conexión directa con el Creador y nosotros es lo que queremos, asemejarnos a Adán y hacer ese trabajo espiritual. Entonces, el libro de las oraciones que han instituido los ancianos, los sabios de la Kabbalah, que son los Mekubalim, se llama un Mishkan móvil. Es decir, construir un templo, el templo es el Mishkan es el templo móvil, es decir, nosotros podemos orar. Y nos dice que antes de empezar a realizar oraciones hay que tener en cuenta 5 condiciones para poder orar. Punto número 1 es hacer el lavado de manos. Tienes que lavarte las manos, ya saben ustedes cuál es el lavado. Son 6 veces, 3 por la izquierda y 3 por la derecha. Ya todos conocemos todo lo que hacemos en la mañana al levantarnos. Lo primero que hacemos después de hacer la oración de agradecimiento de nuestra alma, pues, ¿qué es lo que hacemos? Lavarnos las manos, que es el Netilat Yadayim, 3 y 3. Punto número 2 para poder orar es tapar la desnudez. No puede haber personas, obviamente ni tú, desnudas o a medios o semidesnudo. Incluso se recomienda tapar hasta los codos o las rodillas, de manera que esté cubierto prácticamente estas partes. Dice, debemos estar en un lugar limpio y puro. ¿Qué es limpio y puro? Pues estar limpio físicamente. ¿Y puro qué? Que no haya habido ahí pleitos, dificultades, cosas que hayan pasado desafortunadas, etcétera. Es decir, tenemos que purificar el lugar. ¿Cómo se puede purificar? Bueno, pues está el método de Metatron, que es el Atwash. En otra ocasión lo vamos a ver. Pero digamos, tenemos que purificar el lugar para que esté un lugar adecuado para nuestra oración. Otra cosa importante es que los intestinos y las vejigas deben estar vacías. Si tienes ganas de ir al baño o andas muy lleno, tienes que ir a hacer tus necesidades fisiológicas y después de ya estar tranquilo, tienes que retomar esto. ¿Por qué? Porque pues, obviamente son los desechos del cuerpo. No podemos estar aguantándonos. Tenemos que ir a limpiarlos y a vaciarlos, pues.
Y un punto importante, concentrarse y calentar el corazón. ¿Qué es calentar y concentrarse el corazón? Aquí puede haber un símil cuando uno es joven y, y tiene la novia o el novio o la esposa y la esposa, pues empiezan con pequeñas caricias, con pequeños abrazos, y de allí la intensidad de la emoción va sufriendo, va subiendo hasta llegar a niveles altos. Igual nosotros en la oración debemos ir calentando el corazón para emocionarnos de que vamos a calentarnos. Entonces, hay que quitar primeramente esa basura mental que tenemos. ¿Qué es la basura mental que tenemos? Pues son todos aquellos pensamientos ajenos a la oración. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando vamos a hacer la oración, algunos dicen, ay, ¿sabes qué? Hablando, por ejemplo, de los hombres, tengo un pendiente temprano, tengo que ir a hacer un trámite, tengo que ir a hacer un depósito, tengo que ir a cobrar esto, arreglar esta bronca, tengo que arreglar lo del seguro, lo del CAR, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son pensamientos basura. Y no digamos en la mujer también, los pendientes de la casa, la limpieza, y etcétera, etcétera. Toda esa pensamientos ajenos son basura. O tener el resentimiento contra alguien y que yo no me siento bien con ella, con él, etcétera, y toda esa idea, todos esos pensamientos que traemos ahí dándole vuelta, esa basura en la cabeza tenemos que desecharla. Entonces, no se puede calentar el corazón si no eliminamos toda esa pensamientos spam o virus en la mente, y hay que quitarlos. Todos los pendientes mundanos hay que eliminarlos, ¿sí? Ese es el método para calentar el corazón. Ahora, esos son los 5 requisitos para empezar a orar. Y hay algo muy importante que es la actitud. Es importante antes, es muy importante antes de la oración y después para empezar. Por ejemplo, como es una actividad seria, pues, bueno, aquí no le puse, no risas, no tristeza, no vaguerías, no hablar mal de los demás, no ira ni resentimiento y no discordia. Como ven, esos requisitos son importantes para poder iniciar la oración. El proceso de oración es como un trabajo del alpinista. Empiezas desde lo más bajo hasta lo más alto. Empiezas con poca emoción y después, entre más vas subiendo de nivel, llegas a un nivel más alto, que es la amida, que es la oración estando de pie. Por eso hay oraciones que son sentadas y oraciones que son de pie, para estar frente al Creador, y ahí no sabes si el alma te la va a regresar o no. Y bueno, después hay oraciones para bajar. Ahora, la estructura de la oración tiene 3 partes. En el día se compone de 3 partes. En la mañana la oración de la mañana se llama Shaharit, es decir, todas las oraciones matutinas que están en el Sidur, e incluso en su librito de oraciones, el más simplificado que ustedes ya tienen, están las oraciones de la mañana, que es Shaharit. En el Sidur está todo eso, ¿eh? Porque, es decir, aquí se dice que fue instituido, o más bien por el profeta, bueno, por Abraham Avinu, ¿sí?
¿Por qué? Porque aquí pedimos la clemencia. La clemencia para que el Creador pueda hospedar dentro de mí. La 2, la de la tarde, que es esta, se llama Minja. Minja, que fue instituida por Yitzhak Avinu, que es dirigida para acabar con el rigor. El rigor Dios no lo creó para el ser humano, el rigor, sino para quien realmente está creado es para las fuerzas del mal. El rigor es para el Satán. Y así se dirige mediante estas oraciones hacia él. Porque ¿qué es lo que ha hecho el Satán? Nos ha creado un aspecto de caos y creer que nosotros somos los que somos los que tenemos que recibir el caos y el rigor. Y no, es para él. Lo que pasa es que él es el ilusionista, es el mago que nos hace creer al revés. Él ha movido los carriles de la autopista, las señales de la autopista. Ya ves que dice que para la derecha hay una bifurcación, para la derecha vas para una ciudad y para la izquierda vas para otra. ¿Y qué tal si te invierte la señal? Pues te vas para otro lado si no conoces la carretera. ¿Y qué es lo que llega? Que en lugar de llegar al destino, vamos a llegar a un problema. Entonces, el Satán, él es el que crea y el rigor está precisamente para él, no para nosotros. Para todas las fuerzas del mal. Porque son ellas las que provocan que nosotros estemos mal. Entonces, estas oraciones son para él. Por eso Yitzhak representa en el árbol de la vida, representa la Sefirá de Geburah, que es el rigor, pero no es porque él sea el rigor, sino que él instituye para acabar con el rigor precisamente. Y luego la tercera, la de la noche, es Arbit, que también lo tienen en el Sidur y también en el librito resumido en el que están las oraciones de la noche. Este dice que lo instituyó el patriarca Jacob, y su objeto es reubicarnos en la Teshuvá para reconectarnos con el mundo de arriba, es decir, equilibrar las fuerzas y estar arriba. El tema de la Teshuvá, como dije, va a ser para la próxima clase. Y aquí nos preguntamos, bueno, entonces, ¿la oración es una necesidad humana? ¿O de dónde viene esa necesidad o ese querer reconectarnos? La necesidad de orar, ¿para quién es? Entonces, ¿es para él o es para nosotros? ¿Él necesita la oración o nosotros necesitamos hacer la oración? Nosotros necesitamos. La oración nos la provoca el Creador porque Él la necesita. Él la necesita. ¿Para qué entonces la necesita Él? Nos preguntaríamos, ¿no? ¿Él la necesita para qué?
para instruir al tzadik y ponerlo a trabajar y baje las bendiciones. Es decir, cubrir la paga al mundo espiritual. Cuando nosotros oramos, el creador, Akadosh Baruj Hu, pone a trabajar a los tzadikim para darle mérito a quienes no lo merecen. ¿Cómo estés? Es como la lluvia, ¿no? A lo mejor hay varias parcelas, y una parcela es una persona muy trabajadora, muy buena y todo esto, lo que ustedes quieran, y otra parcela está de un señor que, pues a lo mejor se robó el terreno, vive mal, pero de todas maneras ahí plantó algo, pues para, ¿no? Entonces, pues decía, oye, pues no es justo que a él le fructifique bien y a nosotros no, y a mí igual, pues no, ahí viene la envidia. Es decir, para darle mérito a quien no lo merece, porque como dicen, el sol sale para todos, entonces llueve parejo tanto para el justo como para el rasha. Pero eso no solamente es para esas actividades, para el cultivo y otras actividades, sino para todas las actividades del ser humano. Entonces, quiere decir que nuestra oración incluso le da mérito a otros que no tienen merecimiento. Entonces, la oración de él sirve para ese propósito. Pero también es importante saber que el mundo angelical, que es el que lleva la oración a los mundos superiores, también se necesita pagar. He hecho en otras ocasiones el símil, ¿no? De cuando tú vas el de la mensajería. Entonces, ¿de dónde empieza? Para que el paquete llegue a su destino, hay un chorro de logística, pero también hay un chorro de gente. Está desde el que recibe, de los que están detrás del sistema, de los que programan el embarque, de los camiones, de los choferes, de la gente que traslada las mercancías, del que llega, del que empaca, del que clasifica, del que carga, hasta que llegue el paquete a su lugar. Todos ellos, cuando pagas tú el flete, cuando pagas tú tu guía, pues de allí se va pagando todas las partes que participan en esa empresa y la utilidad de la empresa. Vaya, perdón con la pues el mundo angelical también necesita comer. Y a través de la oración es como el mundo angelical se alimenta. Pero hay que saber que esta oración debe de llegar a su destino, porque también hay muchos saboteadores, o se les llama huachicolares, decimos aquí en México, de huachicol, que se roban y se conectan la bendición. Por eso es importante saber a qué horas orar y en qué condiciones orar. Y eso es precisamente lo que estamos estudiando. Entonces, hay una condición muy importante. Esa condición es que para que la bendición, para que la oración, si hay una petición en la oración, para que me llegue ahí, a mí, primero y antes que nada, tengo que pedir por otro, que tenga una necesidad similar, para que cuando yo haga esa oración, la bendición va a transitar a través de mí y yo me bendigo, o yo me beneficio de esa oración. Y lo que pasa es que transita a través de mí para que el otro lo reciba. Así, por ejemplo, como cuando Abraham oró para la mujer de Abimelech tuviera hijos, él oró para que Abimelech tuviera hijos. Y la mujer de Abimelech, de hecho, lo tuvo. Pero así fue como su esposa Sara dio luz a Isaac y pudo tener hijos. Entonces, este es el mecanismo de cómo nosotros debemos de orar para obtener el beneficio que se necesita.
Entonces, orar es como hacer hijos, ¿sí? Y orar a seres como hijos. Entonces, hay un proceso que se llama inseminación, gestación y alumbramiento. En este proceso de gestación, de inseminación, gestación y alumbramiento, esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Y por el día de hoy vamos a terminar aquí, para no abusar mucho de su tiempo. Y pues dejo abierto su micrófono para ver si tienen alguna pregunta por formular. Sí, como decías en tu pregunta, efectivamente, la cabana es una dirección de cómo nosotros vamos a dirigir la oración. Tenemos que pedir, nosotros también necesitamos eso, pero primeramente tenemos que anteponer la necesidad de otro para que la energía fluya, las bendiciones fluyan a través de nosotros, porque pues nosotros también tenemos necesidades y necesitamos cubrirlas, pero no solamente es para nosotros, es para los demás. Pero Bueno, decir que no pido para nosotros, claro que sí, pero primero pido para el otro. Y cuando pido para el otro, fluye para mí. Bueno, se podría decir que es una doble intención, ¿no? Pero no la hacemos únicamente en lo personal, sino que lo hacemos para compartir esa bendición. bueno, la otra pregunta, ya entendí. La otra pregunta es, la vez pasada, no me acuerdo en qué, en qué Ocasión. exposición de tu clase, dijiste que nosotros, que si tú orabas por alguien que no te lo había pedido, o eso entendí, y esto debe de quedar claro para mí, porque si yo oro por mi nuera, ¿sí? Sí, te escucho. O por una sobrina, o por otra persona, aunque no me lo haya pedido, ¿sí? Así como también digo, bueno, esta oración es para todos aquellos que no tengan quien haga una oración por ellos. Es perfectamente válido, claro que sí. Claro que sí. Bueno, porque ahí decía que, o eso mal entendí, que entonces si tú oras por alguien que no te ha pedido, tú te echas encima su ticún. No, eso yo no recuerdo haberlo dicho. Sin embargo, Oye, pero sin embargo, yo no digo opiniones personales. Como digo, yo ni el nivel tengo para hacer eso. Únicamente participo lo que los sabios cabalistas, los Mekubalim, los sabios, y lo que está escrito en el Zohar y en los libros a lo que se refiere la oración, lo que hace es pasarlo tal cual. Pero yo así, mi opinión muy personal, pues yo no la diría aquí, ni mucho menos. Podríamos decirlo en lo personal con alguien por fuera, pero no. Esto es lo que no recuerdo haberlo mencionado. bueno, a lo mejor yo lo malentendí, ¿verdad? Por eso mejor pregunto. Sí, no, Y claro, es que la oración es válida para todo el mundo y va dirigida hacia ellos, especialmente a veces te cuando... lo pidan o no te lo pidan. Así es, exactamente. Eso es. Te lo pidan o no te lo pidan. Y en mi forma de Esa es tu hacerlo, intención, esa es tu cabana. Yo sí, quieres orar por alguien, independientemente de que lo pida o no me lo pida, pues yo lo voy a hacer por él. Y si me lo pide, muy pues bien, bueno, ¿verdad? muy bien, muy bien. Y no, pues muchas gracias por aclararme
esta duda y disiparme cualquier equivocación, porque yo entiendo, ¿no? Si malentiendo algo, No, bueno, aquí híjole, lo que más bien es, sí, mejor repasarlo, es correcto. mejor repasar. Y esta clase para mí estuvo maravillosa, como todas, ¿no? Pero esta, la verdad, me disipó muchas dudas, ¿no? Porque, pues, ¿qué caso tiene que me pase repitiendo Ujú, como perico? Pues no. Bueno, exacto. eso es otra cosa. Sí. Muy bien. Muchas gracias y a todos buenas noches. Y otra cosa, em, ¿qué tan importante es que digamos la oración siempre antes de empezar la clase? Ayuda mucho, sobre todo la oración esta del Ari, que nos Sí, ayuda a concentrarnos en los estudios del Zohar y los estudios cabalísticos. Es muy, muy bueno. ¿Para qué? Para que nos ayude a eliminar todas esas interrupciones o esas vaguedades y poder concentrarnos en lo específico, especialmente cuando se estudian el Zohar. Bueno, muy bien. en la próxima la hacemos con gusto, como casi siempre. En esta ocasión no la hicimos, pero siempre la hacemos. Sí, está bien. ¿Y la meditación? Momento. Bueno, Muy bien. ¿Alguien, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta?